Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Ramos y esto es el espacio filosófico Sinusía. Sin, en griego, significa con, usía, ser. La traducción correcta entonces es con el ser o reunión, ¿no? Que fue el nombre original que tenía el banquete de Platón. Bien, habiendo explicado quiénes somos, vamos a empezar a pedido de Matías Costanzo, los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff, de Immanuel Kant. Es un texto que escribe Kant para un concurso del año 1791, propuesto por la Academia Real de Ciencias de Berlín. Y la pregunta del concurso es: ¿cuáles son los efectivos progresos que la metafísica ha hecho en Alemania desde los tiempos de Leibniz y Wolff? En este caso nos vamos a centrar, nos vamos a focalizar en una introducción de Félix Duque a propósito de historia y metafísica, el frágil espejo móvil de la razón, contribución al estudio de la aetas kantiana, 1790-1797, prolegómenos a una metafísica que pretende presentarse como superación del dogmatismo. Básicamente, ¿qué es el dogmatismo? Bueno, la filosofía, y esto lo explica muy bien Gustavo Bueno, oscila entre el dogmatismo y el escepticismo, entre aquellas verdades que se aceptan sin interrogación y cuestionamiento, no solo del contenido material de estas verdades, sino también de los alcances y límites de la razón para poder conocerlas, a una posición de abstención del juicio por la imposibilidad de conocer o por la inexistencia de la cosa, cuando el escepticismo deviene en nihilismo. Bien, digamos que el dogmatismo es acusado de una postura no crítica con respecto a los fundamentos y alcances del conocimiento. Desde Kant se llama filosofía crítica a toda filosofía que analiza las formas que tenemos de conocer los objetos de manera a priori, es decir, los alcances y límites de la razón pura. La sombra de un gigante. Constitutivo de la filosofía en toda época es su carácter de diálogo. Diálogo imposible y en el fondo inventado, y por ende hermenéuticamente más fecundo entre los pensadores de la orteguiana isla de los muertos. Tan hermoso artificio nos revela de consumo la problematicidad transhistórica de la filosofía y la textura histórica del pensador que finge el diálogo desde los prejuicios de su propia época. El deseo juega siempre entre la polaridad de la atracción y la repulsión, en el caso del acceso filosófico. Atracción, pues solo frente a las palabras del otro reconozco mi propia voz. Repulsión, dado que esas palabras son del otro y nunca podré hacerlas radicalmente mías, es decir, de raíz, radix. Que yo necesite del otro para que algo se me ocurra es, en el fondo, la esencia de la transmisión filosófica. En la historia de la filosofía se modulan las distintas versiones acontecidas de un solo acontecimiento, el de esa carencia. Por eso, como nos recuerda Heidegger,
Cada pensador elige a su héroe, aquel con quien amorosamente se lucha. Como dirá luego Gustavo Bueno, pensar es pensar contra. Para Hegel serán Aristóteles y Schelling, pero por sobre todo Kant. Para Kant serán Hume y Wolff, pero sobre todo Leibniz. Ese gran hombre. Nosotros sabemos que cuando leemos, por ejemplo, la Suma contra Gentiles, el filósofo es Aristóteles. Cuando leemos a Kant, ese gran hombre es Leibniz. ¿Sí? Ese gran hombre es Leibniz. Y vamos a ver, bueno, una disputa que habrán de tener Eberhard y Kant a propósito de Leibniz. Esta disputa es similar, por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando Moisés muere, ángeles y demonios combaten para ver quién se apropia del cadáver de Moisés. Bueno, esto es un poco similar, es decir, Kant y Eberhard lo que hacen es tratar de disputar por la herencia de Leibniz. En el fondo, ¿quiénes son aquellos que heredan de una manera sustanciosa y fiel el pensamiento de Leibniz? Bien puede decirse que la filosofía crítica kantiana de 1781 a 1796 está presidida por la sombra de Leibniz, del héroe muerto por obra del tribunal crítico, pero no totalmente vencido, esto es, no asimilado. La Academia de Ciencias de Berlín daría título a esas escaramuzas: los progresos efectivos de la metafísica desde Leibniz y Wolff. Es verdad que, al menos en intención, Kant debería haber aceptado que su filosofía fuera considerada como progreso. Él no nos habla en su obra capital de un progreso secuencial, ininterrumpido y siempre hacia adelante, sino de una lucha a muerte entre sedentarios y nómades. Sedentarios son aquellos que encuentran tierra firme y descansan en esa tierra, son los dogmáticos, y los nómades son los escépticos, aquellos que deambulan de opinión en opinión sin encontrar certeza alguna, ¿no? Y la metáfora que utiliza Kant es hermosa: sedentarios y nómades, a la que la crítica pone por fin conclusión. Lo que ella se propone, pues, no es realizar progresos en metafísica, sino edificar los cimientos de toda metafísica futura. Recuerden un gran libro de Kant, Prolegómenos a toda metafísica del futuro, ¿no? Que pretenda mostrarse como ciencia, es decir, sistema de proposiciones necesarias, universales y extensivas del conocimiento, que puedan ampliar el conocimiento, ¿no? Los famosos juicios sintéticos a priori. Por eso tilda a su empresa de revolución, de transformación del modo de pensar. Recordemos acá que Kant va a decir: verdad ya no es la adecuación del pensamiento con la cosa, adequatio res intellectum, sino que es la adecuación de la cosa con el intelecto. Por eso Kant va a decir: llamo trascendental al conocimiento no de las cosas, sino de nuestra forma de conocerlas de manera a priori. Es eso lo que va a buscar en definitiva Kant, ¿no? Según la primera, Leibniz no puede ser visto como predecesor, sino como representante del dogmatismo que cuestiona Kant. Ese proceder basado en la extrapolación acrítica de los logros de la razón en las matemáticas, que procede por construcción de conceptos en la intuición pura a la metafísica, que hasta ahora ha procedido por meros conceptos, dice Kant, y es la crítica que le va a hacer en justamente la dialéctica trascendental, donde analiza las ideas puras de la razón
que son la de Dios, la de alma y la de mundo, ¿no? Y Kant va a decir, existen los fenómenos físicos, no existe la totalidad sustancial de los fenómenos físicos, que llamamos mundo. Existen los fenómenos psíquicos, no existe la totalidad sustancial de los fenómenos psíquicos, que llamamos alma. La conjunción entre la totalidad de los fenómenos físicos, el mundo, y la conjunción de la totalidad de los fenómenos psíquicos, que es el alma, en Descartes, ¿quién hace el puente entre el mundo y el yo y el alma? Dios. Si Dios es la articulación de la totalidad de los fenómenos físicos y la totalidad de los fenómenos psíquicos, Dios es el ideal de la razón. Dios es la totalidad absoluta. Siempre que se supone la existencia del mundo, del alma o de Dios como ideas reguladoras desde las cuales nosotros podemos deducir una metafísica, dice Kant, se está cayendo en lo que se llaman los paralogismos, las antinomias y el ideal de la razón, que son maneras impropias de proceder en la metafísica. Por eso Kant las cuestiona, digamos. Pero según la idea orgánica de la metafísica, Leibniz debe verse en cambio retroactivamente como un kantiano, in nuce, falseado por sus secuaces. Ya en 1786 aparece con toda claridad este intento de apropiación de Leibniz. Así, al referirse en los principios metafísicos de la ciencia natural a la monadología leibniziana, Kant dice de esta que ha sido mal entendida, ya que en absoluto habría pretendido su autor explicar con ella los fenómenos de la naturaleza, sino que la idea de que la materia constara de partes simples y el espacio de puntos supondría un concepto platónico del mundo en sí correcto, es decir, como una especie de condición de posibilidad ontológica, ¿verdad? En la respuesta a Eberhard, que escribe Kant como respuesta a las críticas que le hace Eberhard, se distingue entre la metafísica anterior, que donde no es falaz sería analítica y por ende tautológica, y la metafísica genuina, que sería la kantiana. Esta procedería mediante juicios sintéticos a priori y sería por ende extensiva del conocimiento, prolonga el contenido del conocimiento. Kant pretende dar a la doctrina monadológica un valor puramente regulativo, como cabe apreciar, y llega incluso a defender que la opinión de Leibniz no afirmaba otra cosa que lo, por mí, dice Kant, mostrado en otro lugar, a saber, que espacio y materia no constituyen un mundo de cosas en sí, sino que solo contienen la aparición de estas, ¿no? El Erscheinung. Bueno, recordemos que la crítica de la razón pura está dividida en tres grandes apartados. Tenemos la estética trascendental, la lógica, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental, digamos. ¿Qué dice Kant en la estética trascendental? Bueno, el tiempo y el espacio no son esencias de las cosas, no son categorías de las cosas, son formas puras de la sensibilidad, es decir, son formas a través de las cuales nuestra sensación, digamos, ¿no? Los aistéceos de Aristóteles pueden percibir intuitiva y empíricamente las cosas. Y esas formas puras de la sensibilidad son la sucesión y la coexistencia. Es decir, nosotros conocemos las cosas a través de la sucesión y de la coexistencia. Bueno, Eberhard le va a hacer una crítica a Kant porque le va a decir, bueno, la sucesión puede ser una sucesión de puntos en la geometría o una sucesión de números en la aritmética. ¿A quién le parecería absurdo decir que estamos conociendo temporalmente los números? Porque los números los conocemos por intuición de la razón. Entonces ya no son, la sucesión no es
forma pura de la sensibilidad, puesto que nosotros podemos entender que el 4 viene después del 3 y el 3 después del 2, por una sucesión temporal, pero esa sucesión temporal no es puesta por las formas puras de la sensibilidad, porque nos hacemos la idea independientemente de la captación empírica e intuitiva de la cosa. Entonces Eberhard va a cuestionar radicalmente el concepto de tiempo y espacio como formas puras de la sensibilidad. Luego, y es un análisis que va a ser un poco interesante, brentano, sobre la analítica trascendental, Kant va a decir, bueno, se da conocimiento cuando el objeto, dado como fenómeno, se adapta a nuestra forma de conocerlo, es decir, se adapta al sujeto trascendental que le aplica el a priori a la cosa. Entonces Kant va a decir que lo que fundamenta los juicios sintéticos a priori no son las experiencias reales que tenemos con los objetos, sino la experiencia posible. Es decir, la experiencia nos da el contenido material que puede ampliar nuestro conocimiento, y el carácter de posible de la experiencia, y no de la experiencia real como en Aristóteles, es que la experiencia posible es un contenido que se adapta a la forma del sujeto trascendental, y es por eso que el a priori es la ley a través de la cual el conocimiento expansivo puede adquirir la forma de universal y necesario. ¿Por qué es universal y necesario? Porque se adapta a las formas del Dasein, porque se adapta a las formas de este ser ahí, que en su sujeto trascendental es un a priori de la cosa, es el que aporta la forma trascendental a la cosa. Es decir, la cosa, sin estar en contacto con el Dasein, no tiene una universalidad y necesariedad. Es el sujeto el que une, y en esa unión universaliza, y en esa universalidad imprime una ley de necesidad y de universalidad que le da el carácter de posible a la experiencia y por lo tanto de científica. Sea como fuere, son claros los peligros de esta filosofía trascendental, avant la lettre, es decir, antes de la letra, que Kant quiere ver interesadamente en Leibniz, es decir, Kant quiere verse en Leibniz, quiere sostener que aquellos que leen fielmente a Leibniz entienden que Leibniz es un preámbulo a la filosofía de Kant. Pues cabría entonces pensar a la inversa, que Kant es más bien un leibniziano après la lettre, después de la letra, y que lo que de correcto hay en su doctrina ya estaba en el pensador de Leipzig. La crítica de la razón pura de Leibniz. Lexing, un gran filósofo que va a tener discusiones importantes en la filosofía, y del cual Kierkegaard va a ser muy crítico por otro lado, ¿no? Kierkegaard va a ser muy crítico por otro lado, se querella porque aquel habría denigrado y malentendido a Leibniz. Kant lo hará porque Eberhard enalteció y habría igualmente malentendido a Leibniz. Para Eberhard, la perfección humana es algo que se va consiguiendo gradualmente, sin que jamás se alcance un grado supremo. La Ilustración va recorriendo los grados innumerables que corresponden a la virtud humana. En esta se trata de reconocer lo justo como verdadero, en aquella de reconocer como verdadero aquello de lo cual razón, experiencia o fe racional convence. Porque no olvidemos que Kant era puritano, era luterano, pero antes de ser luterano era ilustrado. Los principios
de la razón y la experiencia llevan a la aceptación de verdades doctrinales, la fe racional a la de verdades históricas, ¿no? Es decir, los principios de la razón y la experiencia nos llevan a fijar verdades doctrinales, según piensa Eberhard, ¿no? Y la fe racional a la de verdades históricas. Eberhard aprecia una mejora de la cultura presente respecto a la pasada en conjunto, pero no para cada elemento. En efecto, es nocivo, cree Eberhard, rechazar la autoridad respetable de una benéfica religión positiva, precisa para quienes no consigan de otra forma de verdades indispensables para su virtud o la tranquilidad de ánimo. Bueno, algo parecido va a decir Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, donde dice: Dios se dispuso revelar aquellas verdades que la razón natural puede alcanzar también por la fe, para que sean obtenidas por la fe en la revelación, porque de no ser así, no todos podrían llegar a conocer tales verdades, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hay que reconocer que de esta especie de doctrina de la doble verdad, en el sentido de, bueno, nosotros tenemos la verdad científica, pero necesitamos darle al pueblo una verdad moral con la cual pueda fundamentar sus costumbres, ¿no? La metafísica de sus costumbres, digamos. Y en ese sentido, evidentemente, que no necesariamente se corresponde a aquello que los ilustrados le dan al pueblo como religión y lo que ellos cultivan como ciencia, ¿no? En efecto, como decía Berroes, como la conducta es una sola, si mi conducta se tiene que mover por la fe o por la razón, yo opto por la razón para salvarme, porque aunque la razón me promete verdad, la fe me promete salvación. Como la conducta es una sola, yo opto por la salvación, es decir, por la fe. Es el paradigma de la doble verdad que Santo Tomás cuestiona en Psycher de Brabante. Recuerden que Mariano Moreno, un gran ilustrado de la Revolución de Mayo en la Argentina, tiene esta concepción del pueblo como minoría de edad, que necesita de una religión para asirse, una moral, una costumbre, para fundamentar su conducta. Mariano Moreno decía: los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más que lo que se les dice. Se hallan huellas en el propio Kant de la doble verdad. Los artículos de fe, dice Kant, deben ser creídos, pues sin ello se tambalearían los principios morales. Esto que Platón en el segundo libro de la República dice, siguiendo la metáfora de Giges, bueno, si todos fuésemos invisibles de tal suerte que nadie nos vería, seríamos justos, tendríamos motivación para cumplir con la justicia. Esto lo va a tomar también Dostoyevsky, cuando dice, si Dios no existe, todo está permitido. De ahí el interés práctico que para la gran masa, para el populacho, tiene al respecto el dogmatismo que refuerza los pilares de la moral y de la religión. Solo a nivel escolástico se separan Eberhard y Kant. Aquel estima demostrables esas verdades. Este las postula en nombre de una fe racional. Es decir, Eberhard, subsidiario de Baumgarten, sigue siendo un escolástico, mientras que Kant ha roto con la tradición escolástica. Bueno, esto es muy importante, este debate lo va a rescatar un poco en Habermas, en un debate con Ratzinger, a propósito de qué hacer con la moral cristiana, ¿no? Habermas le dice, yo acepto que la moral cristiana es útil para la sociedad. Lo que no queremos nosotros, dice Habermas, es la religión cristiana. Y Ratzinger le dice, bueno, pero si usted valora la moral cristiana, pero desconoce la religión cristiana,
sería tan absurdo como pretender quedarse con los frutos del árbol, pero dejar que las raíces se sequen. En algún momento los frutos también van a quedar podridos, que es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Porque el neoliberalismo destruye a los pueblos económicamente y el progresismo los destruye espiritualmente. La duda fría no debe apagar del corazón el fuego vivo del sentimiento, dice Kant, si no sabe sustituirlo por la luz segura de una guía, ¿no? Con lo cual dice Kant, ojo con destruir las religiones, ¿no? Esto lo va a retomar Ortega y Gasset cuando va a decir, los hombres tienen ideas, pero viven en creencias, ¿no? Esta es una tradición que se remonta hasta el ethos con eta de Heráclito, ¿no? A los ojos de Eberhard, Kant representa la extremación de la Aufklärung, de la ilustración. Hay que poner coto a la razón en nombre del sentimiento, y no el de la fe racional kantiana, que para el profesor de Hall no es sino otro nombre de la misma razón, ahora cautamente denominada como razón práctica. Y por ello se vuelve Eberhard hacia Leibniz, que impedía la irrupción absoluta de la filosofía en el campo de la teología. Recuerden que Leibniz es uno de los primeros que habla de teodiqués, de teodicea, ¿no? Bueno, eso va a recibir críticas muy contundentes por parte de Voltaire en Cándido y sí, en Cándido, donde habla del señor Pangloss, ¿no? Que es la figura de Leibniz en Voltaire. Ya en 1786 y 1787 tenemos noticias de la fuerte oposición contra el criticismo que Eberhard alienta desde Halle. Pero es la fundación en 1785 de una revista de literatura alemana y la reedición en 1787 de la primera crítica, ya sin la triple síntesis, lo que impulsa a Eberhard a dar el paso decisivo, la fundación del Philosophisches Magazin, cuya influencia debió ser muy ampliamente recibida. Contra esta revista moviliza Kant a todos sus adeptos. De hecho, hay una anécdota que cuenta que Kant se leía todos los libros de Eberhard y no los podía entender. Entonces le mandaba a sus discípulos a que lean los textos de Eberhard y escriban en nombre de él una respuesta. Kant reconoce y dice, me es complejo y difícil entender otro sistema que no sea el mío, ¿no? Con lo cual eso revela un poco el narcisismo de los filósofos, ¿no? Que a veces no pueden entender otro sistema que no sea el suyo. Pero bueno, hay que regresar al sistema porque, como dice Gustavo Bueno, para un filósofo, pensar sin sistema es algo indigno. El profesor Eberhard teme las consecuencias morales de la doctrina kantiana y lamenta que haya abandonado las viejas concesiones escolásticas. Jacob informa a Kant el 28 de febrero de 1789 de que el propio Eberhard, quien habla continuamente en el Philosophische Magazin, y de que toda la edición está dirigida contra la crítica de la razón pura. Reinhold advierte a su vez, el 9 de abril de 1789, del efecto desastroso que la revista está causando en la opinión pública y pide a Kant que afirme también públicamente la deformación y mala interpretación que de la crítica de la razón pura hacen Eberhard y los suyos. Solicita igualmente de Kant que le haga saber los puntos álgidos en el debate para usarlos en una refutación pública. Kant contesta el 12 de mayo de 1789. Por la carta sabemos que hasta entonces no había leído ningún fascículo de Eberhard, ¿no?
Finalmente, el propio Kant se decide a escribir públicamente contra Eberhard, redactando primero un artículo que se llama Respuesta a Eberhard. Bien, Matías, vos me solicitás que explique a Leibniz. Bueno, Leibniz va a sostener que es peligroso por vía del empirismo, y lo dice antes de que escriba Locke, que se reduzcan las facultades de la razón. Hay una manera a través de la cual la razón puede proceder, y es a través del principio de razón suficiente. ¿Qué consiste el principio de razón suficiente? Que dice que todas las cosas tienen una razón de ser necesaria, o al menos suficiente, ¿no? El lema en latín es nihil est sine rationem. Y Heidegger, haciendo un análisis más profundo, recupera nihil est sine fundamentum, siguiendo el esquema de la ontología fundamental que destruye la certeza subjetiva. A través de la intuición racional, Leibniz puede captar una esencia de la cual va deduciendo el principio de no contradicción, del principio de no contradicción, el principio de identidad, del principio de identidad, el principio del tercero excluido, y del principio del tercero excluido, el principio de razón suficiente. Bueno, entonces, ¿qué dice? He aquí que hay una figura con tres ángulos. Esta figura con tres ángulos o tiene tres ángulos o no tiene tres ángulos. Bueno, tiene tres ángulos. Entonces no puede no tener tres ángulos. Y al tener tres ángulos, es un triángulo. Y este triángulo es idéntico a sí mismo. Y es en virtud de ser idéntico a sí mismo que tiene una razón de ser. Porque tiene una identidad. Esa identidad, en virtud de su razón suficiente, es hipostasiada como necesaria. ¿Sí? ¿Por qué es hipostasiada como necesaria? Porque ya tiene un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Que tiene una identidad que no es contradictoria, que aparece a la intuición racional y que esa intuición racional es captada como razón suficiente para que sea y sea lo que es. Porque todo ente tiene una razón suficiente para ser y ser lo que es. En el Philosophische Archiv, quien antes de la concesión del premio sancionará el resultado de la polémica, la filosofía de Kant será vista en el futuro como una notable contribución a la historia de las aberraciones del espíritu humano. Pues Kant, al querer reorganizar la filosofía, suspendido como estaba entre el escepticismo y el dogmatismo, la desorganizó de tal modo que es imposible encontrar antes de él ejemplo alguno. La polémica Eberhard-Kant recuerda en su conjunto la querella del ángel y del demonio por el cuerpo de Moisés. El cuerpo es aquí el de Leibniz. Como ya hiciera en 1786, Kant se esfuerza por probar que, bien entendida, la doctrina leibniziana está ya en dirección del criticismo kantiano. Solo al final de la respuesta a Eberhard, intentará probar Kant que las tres grandes doctrinas leibnizianas, el principio de razón suficiente, la monadología y la armonía preestablecida, interpretadas desde el criticismo y atendiendo a su espíritu y no a la letra, cuestión muy peligrosa, ¿no? Principio hermenéutico que volverán incluso los discípulos de Kant contra el mismo Kant, y va a llevar, por ejemplo, al barón de Montesquieu a hablar del espíritu de las leyes, pero esto ya está presente en Del espíritu y la letra de San Agustín. Se avienen muy bien con la filosofía trascendental. Más aún, de este modo bien podría ser la crítica de la razón pura, la auténtica apología del propio Leibniz contra sus seguidores que creen enaltecerlo con loas
que no lo honran, que no lo honran. Eberhard, por su parte, afirma otro tanto. Él no quiere otra cosa que reivindicar la auténtica doctrina del gran hombre contra la filosofía de Kant, que allí donde no es plagiaria, es falsa. La causa en litigio es en definitiva esta. Para Eberhard, Leibniz puede proceder dogmáticamente porque ha realizado en los nuevos ensayos una completa y cuidadosa crítica de la razón y el conocer humanos, de modo que, fielmente expuesta, esa filosofía no puede ser denominada acrítica. Es positiva, pero no es acrítica. Hay que reconocer, dice Eberhard, que la crítica ha causado sensación, la kantiana. Sin embargo, una metafísica que, de creer al prólogo de la obra reeditada en 1787, el prólogo a la segunda obra de la crítica de razón pura, supone que los objetos deben regularse por nuestro conocimiento, no solo no refuta a Hume, sino que cae en un idealismo subjetivo aún mayor. Eberhard sigue así las bien conocidas objeciones de berkeleyanismo, iniciadas por Geir y Feder a Kant. Para probar tal cosa, Eberhard sostiene la confrontación en 7 tesis de la crítica kantiana de la razón frente a las otras tantas de la crítica leibniziana. A continuación pasamos a detallar tales críticas. Afirmación 1 de Kant. Al fenómeno corresponde a algo no fenoménico, es decir, al fenómeno le corresponde un noúmeno. Leibniz, que no entra en atolladero, dice, un fenómeno debe tener un fundamento último que no sea fenómeno, ¿no es cierto? Y habla de fundamento, con lo cual acá le está dando razón a la traducción de Heidegger, cuando Heidegger dice nihil est sine fundamentum, ¿no? Kant va a decir, nada sé de ese algo al que se remite el fenómeno. Leibniz dice, no distingo, no tengo idea clara, en el sentido cartesiano, de las determinaciones pertenecientes a la singularidad de ese algo, ¿no? Bueno, acá Leibniz está siguiendo el de veritate de Santo Tomás de Aquino, es decir, es cierto que el individuo puede ser cognoscible, pero no en cuanto que individuo, sino que en cuanto que parte de una especie. Kant va a decir, no tengo concepto de eso a lo que se remite el fenómeno. Leibniz dice, solo tengo concepto de las determinaciones pertenecientes a su especie. Sigue siguiendo a Tomás y Aristóteles. Puedo definir claramente ese concepto, ahí ya se aparta de Tomás, y deducir de él, por el principio de contradicción, predicados relativos a partes esenciales, esentalia, y derivar de él, por el principio de razón, predicados relativos a atributos de la cosa. Es decir, lo que hace siempre Leibniz es pasar de un análisis lógico a un análisis ontológico. Predica aquello que descubre la razón como posible a la cosa. ¿Por qué? Y por lo que decían los escolásticos, no repugna a la razón. No repugna a la razón. Esto es lo que sigue Escoto, es decir, le repugna a la razón que el hombre sea entre las criaturas el ser más espiritual y más cercano a Dios. Bueno, no le repugna a la razón. Bueno, ¿no es contradictorio con todo lo que sabemos del hombre? No, no es contradictorio. Podemos encontrar un atributo, una cualidad que nos permita deducir del hombre esa propiedad de el que se choca con lo ínfimo de lo superior. Sí. Bueno, entonces hay una razón suficiente para que el hombre sea lo que está descubriendo la razón que es, ¿no? Es decir, la razón lo que hace es dictaminar si es posible que ese predicado pueda ser atribuido al sujeto. Y en virtud de esa posibilidad, Leibniz deduce
la razón suficiente. Y la razón suficiente la deduce como un fundamento de que es necesario que la cosa sea de esa manera y no de otra. Dice Kant, ese algo al que el fenómeno se refiere puede ser denominado noúmeno. Leibniz, antes de Kant, dice, puedo denominar a ese fundamento noúmeno y de su definición puedo deducir diferentes verdades y verdades eternas. La facultad de conocer el noúmeno es el entendimiento, el de los fenómenos, los sentidos. Fíjense qué maravillosa distinción que supera el gran error que comete Kant, ¿no? El gran error que comete Kant. Si hay un error que ha cometido Kant es este. Y Leibniz es superior en esto. Ni Hegel puede superar a Leibniz en esto. Atención acá. La facultad por la cual nosotros podemos conocer el noúmeno es el entendimiento a través de la intuición racional. Y la facultad para conocer a los fenómenos son los sentidos. Esta relativa autonomía que tiene el entendimiento en Leibniz es importante para salvarla a la metafísica, porque el gran error que comete Kant es subsumir las funciones de la razón y el entendimiento a la función de los sentidos, es decir, subordinar la dialéctica y la analítica trascendental a la estética trascendental. Porque, en el fondo, Kant ahí sigue deudor de Hume y del empirismo, del cual no puede salir. Quiere sintetizar, pero colocando a Leibniz como el a priori de Hume. Es Hume el que nos da la experiencia y Leibniz el que nos da la posibilidad. Entonces, la experiencia posible es aquella en la cual vamos a la cosa con Hume en la estética y con Leibniz en la analítica. Digamos, ese es un poco el procedimiento que hace Kant. El problema es que Leibniz es siervo de Hume, es decir, el entendimiento es siervo de los sentidos. Entonces, en el fondo, el entendimiento no tiene una actividad propia, autónoma y singular y específica de sí mismo, sino que el entendimiento lo único que hace es aplicar sus categorías al contenido de la estética trascendental, de la percepción sensible, de la experiencia sensible, ¿no? Ese es el gran error de Kant. Si hay un error en Kant, lamentablemente es ese, ¿no? Dice Kant, si hubiera un objeto de ese noúmeno, haría falta una intuición distinta a la sensible. Claro, para Kant, lo único que puede intuir es la sensibilidad. ¿Y de quién comete? ¿Por quién Kant es deudor de ese error? Por Hume. Porque en el fondo Kant no puede superar a Hume. Kant no puede salir de Hume. Hume dice, el único que puede tener intuición de la cosa es el sentido. Leibniz dice, el único que puede tener intuición es el entendimiento. La intuición no sensible es la representación, dice Leibniz, el objeto más simple del sentido interno y la materia más simple del tiempo concreto. Kant dice, es imposible demostrar que pueda haber una intuición distinta a la sensible, ¿no? Santo Tomás va a decir, el ente es intuido como un noema originario, como un semantema fundamental, ¿no? Cuando dice, el ente es aquella noción en la cual se resuelven todas las nociones, como dice Avicena en el principio de su metafísica, ¿no? Leibniz dice, no tenemos idea intuitiva de esta materia simplísima, pero podemos demostrar muchas de sus... ¿Por qué? Porque la sensibilidad no intuye, dice Leibniz, ¿no? Para Leibniz solo intuye el entendimiento. Para Kant solo intuyen los sentidos. Para Santo Tomás, los sentidos intuyen la materia y el entendimiento intuye la forma. Pero la
extrae de la materia en potencia, ¿no? Santo Tomás es más grande que Leibniz, pero Leibniz es más grande que Kant. Y en este sentido, Kant es más grande que Hegel. Lamentablemente, si lo vemos así, tendríamos que hacer la historia al revés y decir, empezar con Hegel, luego ir a Kant, de Kant progresar a Leibniz y de Leibniz progresar a Santo Tomás, digamos. Podríamos hacer eso, ¿no? Como hizo el cura Castellani cuando dijo de Kierkegaard a Santo Tomás, ¿no? Bueno, Kant lo deja así, lo deja cerrado, no sé si para siempre, ¿no? No sé si para siempre. Dice Leibniz, no tenemos idea intuitiva de esa materia simplísima, pero podemos demostrar muchas de sus determinaciones generales, y tal camino siguió Wolff. Dice Kant, dada la disposición actual de nuestro conocimiento, ese algo es solo un objeto trascendental, un X del que nada sabemos ni podemos saber, dice Kant. En cambio, Leibniz dice, el fundamento último de los fenómenos engloba determinaciones universales cognoscibles, A, y otras individuales, X, que no podemos conocer con claridad. Así, todo algo es, en su posible cognoscibilidad, igual a universalidad e individualidad, materia y forma. Bueno, Leibniz es superior, en ese sentido Leibniz es muy superior a Kant. Tras la exposición de la tabla, Eberhard concluye, desde Leibniz y Wolff, la metafísica no ha hecho progreso alguno. Esta subsunción del intelecto y del entendimiento y la razón a las funciones propias de los sentidos va a marcar el trayecto de la modernidad hacia el pensiero débole de Bátimo. Es decir, la razón y el entendimiento van perdiendo autonomía, ¿no? Van perdiendo autonomía. Se va agigantando, pero a costa de su autonomía, ¿no? Es decir, en el fondo el que trata de rescatar la autonomía de la razón es Hegel, ¿no? Pero lo hace subsumiéndola a la razón, a la historia, con lo cual la razón no tiene autonomía en ese sentido. Los argumentos leibnizianos expuestos son de tipo lógico-formal en Eberhard, relación entre las determinaciones universales y singulares, ¿no? Son hilemorfismos ontológicos y siguen el criterio de la distinción lógica entre cognitio distinta y cognitio clara, propia de Descartes, ¿no? Kant no deja de poner de relieve que, según esta distinción, lo propio de la cosa en sí, o es por entero, es la crítica que le hace Eberhard a Kant, perdón, ¿no? Según esta distinción, lo propio de la cosa en sí, o es por entero incognoscible, o es solo cognoscible de un modo confuso. Dice, ¿no? La división de las facultades tiene a la base la división leibniziana entre conocimiento intuitivo y conocimiento simbólico, y el valor real de las determinaciones universales se confía en última instancia al principio de contradicción. Por el contrario, Kant, en su distinción entre intuición y concepto, no es gradual, sino de principio y solo salvable mediante el esquematismo, es decir, es un hilemorfismo lógico y no ontológico. En última instancia, pues, contra Leibniz y siguiendo a Wolff y a Baumgarten, es el primero que habla de cosmología, psicología y teología, Eberhard deduce el principio de razón a partir del principio de contradicción. Es más, antes de que apareciera la obra de Locke sobre el entendimiento humano, había ya prevenido Leibniz toda limitación arbitraria del ámbito del conocer humano, gracias a una exposición completa de las fuentes de nuestros conceptos, ¿no? Cómo Leibniz está salvando la autonomía del entendimiento y de la razón. El tema con Leibniz es que desprecia el acceso sensible a las cosas universales. El más grande es Aristóteles, lejos. Así pues, ni Locke, ni Hume, ni Kant
pueden nada contra la única y genuina crítica de la razón pura, de la que la nueva obra no es a lo sumo sino una pálida copia, dice Eberhard de Kant, ¿no? Eberhard reconoce que, en efecto, conocemos fenómenos en el ámbito sensible, pero hay un conocimiento racional de las cosas en sí, aunque solo en general, ya que la razón tiene un contenido alcanzable con independencia de lo dado en la intuición. Con independencia, la razón tiene un contenido alcanzado con independencia de lo dado en la intuición. Esa independencia que aparece en Eberhard no está en Kant. Y el gran error de Kant es tratar de conocer la realidad sin haber encontrado la independencia del entendimiento. ¿En qué sentido la independencia? La autonomía del entendimiento. No que el entendimiento no conoce lo que captan los sentidos, sino que lo conoce con una dinámica propia. Eso estamos diciendo. Porque no es que Aristóteles dice el entendimiento funciona solo, no, funciona en base a la experiencia real, no a la experiencia posible, trascendental que plantea Kant. Lo que quiero decir es, cuando decimos autonomía e independencia del entendimiento, no decimos que el entendimiento funciona al margen de los sentidos, sino que su funcionamiento tiene una dinámica distinta a la dinámica de los sentidos, que una vez que recibe el dato de los sentidos, ya funciona dentro de la estructura del entendimiento, no siempre sujeta al esquema, a la estética trascendental, como plantea Kant, que las categorías solo están dadas para ser impresas dentro de la sucesión y la coexistencia a la materia contenida en la experiencia sensible, que es la única intuición posible, dice Kant. Y ese es el gran error. Por eso, dice Eberhard, reconoce que en efecto conocemos fenómenos en el ámbito sensible. No lo niega Eberhard, es un buen escolástico. Pero hay un conocimiento racional de las cosas en sí, aunque solo en general, por especie, no conoce el individuo. En el sentido, Eberhard es tomista, miren ustedes, ya que la razón tiene un contenido alcanzable con independencia de lo dado en la intuición. Bien, Kant sostiene que las categorías no son conceptos abstractos, sino funciones de unificación, el famoso yo uno, usadas in abstracto, haciendo abstracción de sus posibles contenidos. La abstracción no es sacar contenidos, sino abstraerse de los contenidos, en Kant. Las categorías son formas puras. O sea, Kant en el fondo es más platónico que aristotélico, ¿no? En su esquema. La misma imposibilidad de diálogo por falta de suelo común se aprecia en el intento de Eberhard de dar validez objetiva al principio de contradicción. Según este razonamiento, para Kant vacío, si dos predicados contradictorios son posibles, en un mismo sujeto tiene que existir algo, un fundamento, para que se dé uno y no el otro, como yo dije, ¿no es cierto? El hombre es un ser, o es viviente o no es viviente. Bueno, es viviente. Bueno, por lo tanto ya no puede ser no viviente. Y si sabemos que algo es de una manera, porque no puede ser de otra, sería imposible concebir un objeto que viole el principio de contradicción. Es evidente que aquí nos movemos en el mero análisis de conceptos y que, para Kant, si no sabemos de antemano qué condición a priori permite que algo se dé, a lo único que cabe llegar es a la vaciedad de que un condicionado debe tener una condición, un apotegma que de suyo no dice nada. Eberhard sostiene que si el fundamento de la aritmética es el tiempo y este es explicado como sucesión de unidades, entonces hay que admitir que la sucesión es algo psicológico. En este error van a caer los discípulos de Kant, por ejemplo, Lask, Lotze, Nator y sobre todo Lask, Nator, Lotze y Baden. Entonces, si el fundamento de la aritmética es el tiempo y este es explicado como sucesión de unidades,
y el tiempo y el espacio como coexistencia, ya saben, hay que admitir que la sucesión es algo psicológico y no característica propia del objeto. Todo pensar humano es sucesivo. Esto lo desarrolla Kant en la triple síntesis. Luego, todo juicio posible será sintético. Las unidades que se dan en el tiempo no son eo ipso temporales, luego serán una determinación de la cosa en sí. Aunque está clara confusión entre el sentido interno y el sujeto trascendental, unidad no es noúmeno, sino categoría, y el olvido del necesario juego entre simultaneidad y sucesividad. Eso está en la triple síntesis del primer prólogo a la crítica de la razón pura. Lo que pasa es que Eberhard está discutiendo con Kant con el segundo prólogo de la crítica de la razón pura. No está acá esta información, pero es así. Yo sé que es así, y la clave es entender que Kant en el prólogo de 1781 coloca la triple síntesis, 1787 saca la triple síntesis. Ese es el fundamento de por qué Cassirer lee el primer Kant y debate con Heidegger, Cassirer lee el segundo Kant, suponiendo que es el más completo, y debate con Heidegger, que lee el primer Kant. Y Heidegger lo hace bolsa a Cassirer. Eberhard sigue al respecto a Wolf Baumgarten, pero puede ocurrir que las notas del predicado coincidan con las del sujeto o no lo hagan. Si coinciden, puede darse una coincidencia total, bien no desarrollada, como juicio idéntico, o desarrollada por una definición que ofrece la esencia del sujeto, o puede haber coincidencia parcial, ¿no? Como que está devengada, digamos, ¿no? No es idéntica, como el todo es mayor que la parte, es idéntica. Ahora, el todo está compuesto de partes dispares, y esas partes dispares son contradictorias. Bueno, eso se puede devenir. En ambos casos, el juicio es analítico. Si no coinciden, puede darse en el predicado determinaciones que no pertenecen a la esencia del sujeto, de la cosa, pero que tienen su razón suficiente en aquella. Estas determinaciones son atributos y el juicio que las expresa es un juicio sintético a priori. O bien esas determinaciones serían meros accidentes del sujeto. En este caso, el juicio es sintético a posteriori. Los juicios analíticos se basan en el principio de contradicción, ¿no es cierto? Se deducen analíticamente en base a una deducción. Los juicios sintéticos no idénticos en el de razón suficiente. Esto es maravilloso. La respuesta a la famosa y obsesiva pregunta por la posibilidad de juicios sintéticos a priori es, para él, bien fácil. Estos son posibles por el principio de razón, deducible en última instancia del de contradicción. Esto dice Eberhard, ¿no? El idealismo crítico presupone una teoría que reduce, dice, la entera discusión a un juego de palabras. Kant solo hace un juego de palabras, ¿no? Es bien Wittgensteiniano. El resultado final es que o bien los fenómenos están basados en cosas verdaderas con realidad efectiva fuera de las representaciones, con lo cual Kant sería un realista, y entonces hay conocimiento de las cosas en sí, a saber, mediante el entendimiento, o bien son meros fenómenos, apariciones y meras representaciones. Pero entonces son inconcebibles los juicios sintéticos, pues la verdad de estos consiste en la concordancia de una representación consigo mismo. Pasa que está pensando como escolástico, entonces Eberhard piensa que el juicio sintético es un juicio que sintetiza la razón con la cosa, y no, lo que sintetiza es el fenómeno con el sujeto trascendental. Es una síntesis lógica, no es una síntesis ontológica, no es adequatio res intellectum. Esto es lo que Eberhard es tan escolástico que no está entendiendo la vía modernorum. Lo que Eberhard no quiere o no puede entender es que en los juicios sintéticos kantianos, los conceptos, notas del predicado, se dicen de intuiciones, no de otros conceptos, de modo que la intuición funciona como parte constitutiva del contenido del juicio y no como objeto propiamente. Claro, ya está subsumido el objeto como fenómeno en la dinámica del sujeto trascendental.
Eso es lo que no entiende Eberhard. La respuesta airada de un pensador crítico como Kant. Cuando apareció en 1790 el libro que se llama Sobre un descubrimiento según el cual habría que prescindir de toda nueva crítica de la razón pura en nombre de otra más antigua, o respuesta a Eberhard, o también ¿por qué no es inútil una nueva crítica de la razón pura? Como a poco hemos señalado, el Leibniz, defendido por Eberhard, es un pensador crítico por haber fundado su dogmatismo en un análisis completo de la facultad de conocer. Aunque Leibniz hubiera hecho tal cosa, Kant no podría estar de acuerdo con ello, ya que el dogmatismo es justamente un proceder basado en la confianza general de la razón en sus principios a causa de sus logros en otros campos como en la matemática y sin crítica previa de la facultad o capacidad de la razón en metafísica. El escepticismo, por su parte, es una desconfianza igualmente radical debida a la falta de logros en el supremo campo propio de la metafísica, que es lo suprasensible. El canon de la crítica vendrá dado, pues, en la solución al problema capital del criticismo, la posibilidad del conocimiento sintético a priori. El punto clave de la distinción se halla a mi ver en lo siguiente: los juicios analíticos son meramente aclaratorios. Los sintéticos a priori son juicios por cuyo predicado yo atribuyo al sujeto del juicio más de lo que yo pienso en el concepto acerca del cual enuncio el predicado. De modo que este último va más allá de lo que aquel concepto contenía. La formulación de Kant es peligrosa, dado que su énfasis en el yo puede hacer creer en una ocurrencia psicológica, que en definitiva es en eso en lo que cae ¿qué? El neocantismo, que critica Heidegger. Lo que yo, como sujeto trascendental, atribuyo al sujeto, al objeto como fenómeno, ¿no? Pero en la proposición dice, no está contenido lógicamente en el predicado, porque es la realización objetiva, la esquematización, si se quiere, de las notas de su exposición en la intuición sensible a priori, ¿no? Digamos, el yo uno, la intuición que me da las formas puras de la sensibilidad con el esquematismo del entendimiento. Regulo eso a través de la razón y tengo un conocimiento de un juicio sintético a priori. Entonces Kant piensa en la experiencia como base del contenido material, producto de la forma pura de la sensibilidad, y de la experiencia posible. En la experiencia está el contenido, en lo posible está la forma, es decir, la forma la da el sujeto trascendental, que es el que le da el carácter de necesidad y de universalidad a la cosa. Por eso es sintético a priori por la forma del sujeto trascendental, y sintético porque amplía el conocimiento a través de la forma pura de la sensibilidad, es decir, de la intuición sensible. Eberhard se basa en la experiencia real, que va a la cosa desde el principio, ¿no? Eberhard va del trascendental a la cosa y quiere sintetizar en la cosa el conocimiento, adaptándose a la cosa. Kant va de la experiencia posible a la experiencia real, pero siempre desde el sujeto trascendental. Eberhard salta de lo lógico a lo ontológico y critica a Kant de hacer una pura lógica. En terminología escolástica, Baumgarten y todos ellos, ¿no? Sostiene Eberhard, ¿no es cierto?, que en los que se ofrecen atributos deducidos de la esencia como consecuencia de esta, gracias al principio de razón suficiente, se proyectan como categorías de la cosa. Para Kant no se trata, en cambio, de una deducción, sino de la justificación en la experiencia posible. Por ello, los juicios en cuestión están pensados según la diferencia entre pertenencia necesaria a un concepto y contenido de este, ¿no? La pertenencia necesaria de un concepto a la cosa en realidad está dada por el sujeto trascendental que imprime ley. Por eso es razón jurídica, como dice Deleuze.
Si algo pertenece a un concepto, debe estar contenido en él. Concepto puro significa en Kant función de unificación, el yo uno, ¿no? Descartes dice yo pienso, Kant dice yo uno, de una multiplicidad sobre la base de una forma de intuición. El propio filósofo se expresa de manera confusa al pretender probar la existencia de esos famosos y debatidos juicios por analogía con los juicios empíricos. Claro, si en el fondo para Kant, digamos que el ideal de conocimiento es el empírico, es la experiencia. Para Kant, a Hume hay que completarlo, pero digamos, el que descubrió la forma de conocer es Hume. Es Hume. Por eso subsume la dinámica del entendimiento a la dinámica de la sensibilidad. Por eso dice, el propio Kant se expresa de manera confusa al pretender probar la existencia de esos famosos y debatidos juicios por analogía con los juicios empíricos, digamos, ¿no? De la famosa idea del concepto puro, ¿no? Que de alguna manera hay un concepto puro en el cual se construye el concepto para añadir conocimiento como ley universal a la forma de la sensibilidad. Así, dice, la ampliación de mi conocimiento por la experiencia descansa en la intuición empírica sensible. Ahora, dice Kant, concebiré fácilmente que si ha de tener algún lugar una ampliación a priori del conocimiento sobre mi concepto, será entonces precisa una intuición a priori para esto último, tal como allí lo era en la intuición empírica. El problema es que esto es un juicio analítico, no es un juicio sintético. El argumento es desgraciadamente analítico y por ende no probativo. Kant se expresa como si intuición empírica y a priori fuesen especie de un mismo género de conocimiento y hubiese, en este caso, una semejanza entre conocimiento sensible y conocimiento inteligible. Ahora, ¿por qué? Porque está subsumiendo la dinámica del entendimiento a la dinámica de la sensibilidad. Ahí se resuelven todos los errores de Kant. Ustedes siempre que piensen en Kant, entiendan que está subsumiendo la dinámica autónoma del entendimiento como anchila estética, como sierva de la estética. Una vez que se deriven los predicables de la tabla categorial, digamos, se aplica el sujeto trascendental a la experiencia sensible, pero siempre está dado como a priori. Hay aquí una exigencia en el fondo imposible que culminará en el no menos famoso problema hegeliano de las relaciones entre historia y lógica. Si los juicios metafísicos genuinos quieren ser extensivos, es decir, sintéticos, y no es posible más intuición que la sensible, que es el gran error, o bien no serían puros, sino construidos sobre un predicable parcialmente empírico, materia y movimiento para la metafísica de la naturaleza, derecho positivo para de las costumbres, ¿sí? Es decir, si la intuición me da contenido, ¿cómo hago yo para articular ese contenido con una ley trascendental que les imprime necesidad? No puede ser una necesidad de hecho, es una necesidad de derecho. Veamos ahora la refutación de la presunta elevación defendida por Eberhard, según la cual accedería la metafísica a lo suprasensible. En la respuesta, Kant se limita a presentar la pars destruyen, es decir, la crítica negativa de esta problemática, estando la pars construens expuesta en los progresos de la metafísica, ¿no? El neo-leibnizianismo criticado afirma la posibilidad de hallar lo suprasensible mediante un análisis exhaustivo de lo sensible, que es el modo correcto de proceder. Por otro lado, en efecto, el espacio y el tiempo exigen para su inteligibilidad, según Eberhard, un fundamento subjetivo, las funciones cognoscitivas. En esto sigue a Leibniz. Y otro objetivo, que son las cosas en sí. En esto sigue a Santo Tomás. Vamos a decir así, Eberhard es un tomista crítico, un tomista leibniziano, un tomista racionalista, un tomista aviceniano, un tomista moderno. Kant concede peligrosamente esto último a Eberhard. Así dice: los objetos, Gegenstand,
en cuanto cosas en sí, dan la estofa de las intuiciones empíricas, pero no son la estofa misma. Bueno, en este sentido, Kant es deudor de Guillermo de Ockham, ¿no? El fundamento innato de la posibilidad de la intuición sensible es la mera receptividad propia del ánimo cuando éste es afectado por algo en la sensación para recibir una representación según su disposición, ¿no? Beschaffenheit, subjetiva. Aun cuando no explícitamente afirmado, en Kant, ¿no?, se sigue por paralelismo que aceptaría otro fundamento innato relativo esta vez a las categorías, la espontaneidad del pensar. Así pues, las condiciones subjetivas son inmediatas. La condición objetiva, la cosa en sí, es sostenida mediante y a partir del reconocimiento de la receptividad, es decir, se resuelve la cosa en el Dasein. Es el Dasein el que en el fondo, como certeza subjetiva, resuelve la cosa, no solo en su esencia, sino también en su existencia. Saltar de lo lógico a lo ontológico es también el racionalismo tomista de la modernidad, en el que está preso Baumgarten y lo toma obviamente Eberhard también de Leibniz. A la base de dicha refutación se halla tácitamente la correspondencia lógica entre el todo y las partes, así como el uso peculiarmente kantiano del concepto de abstracción. Bajo tal término entiende Eberhard, siguiendo la tradición tomista, una nota común formada por generalización de rasgos individuales. Para Kant no debe hablarse en cambio de un concepto abstracto, sino de un concepto usado in abstracto, es decir, al margen del contenido propio del concepto, digamos. De ahí se sigue la paradoja habitualmente explotada por Kant en su refutación de que lo concreto sensible deberá ser conocido confusamente y abstractamente por el entendimiento, mientras que lo distinto, concreto, intelectual deberá ser conocido confusamente por los sentidos. Eberhard y Kant están de acuerdo en que la metafísica solo será posible como ciencia si sus posiciones son extensivas, es decir, si suman conocimiento. En ese sentido, son críticos de Wolff. El dogmatismo Leibniz-Wolffiano cree poder asegurar tal ampliación del conocimiento basándose en la validez objetiva del concepto de razón suficiente, ¿no?, como proyección de lo lógico a lo ontológico, ¿no? En ese sentido son deudores de Anselmo, todos estos son deudores de Anselmo, ¿no? Y lo dice Heidegger en Conceptos fundamentales de la fenomenología, un curso de fenomenología, ¿no? Eberhard confunde el principio puramente formal, toda proposición tiene una razón, está fundamentada, y el principio trascendental de razón, material, toda cosa tiene una razón y está fundada, digamos, ¿no? O sea, una cosa es el fundamento de la proposición y otra cosa es el fundamento de la cosa, son dos cosas distintas. El primero es, como Eberhard, es lo que le dice Gaunilo a San Anselmo, ¿no? El primero es, como Eberhard, con Wolff y Baumgarten, sostiene derivable lógicamente del principio de contradicción y no puede, por tanto, tener más que una validez aclaratoria para los juicios analíticos, exactamente. Es decir, el fundamento de una proposición está en la proposición misma y el fundamento de esa proposición es efectivamente el principio de contradicción, que no amplía conocimiento, que lo único que hace es darle validez a la proposición. Ahora, ¿cuándo se amplía conocimiento? Cuando se le da fundamento a la cosa. ¿A partir de qué? Del principio de razón suficiente. El segundo caso, no distinguido del primero, obviamente, por Eberhard, apela a un fundamento real, al Realgrund, a saber, la exposición, Darstellung, de las notas lógicas de un concepto en la intuición. Sin embargo, Kant vislumbra igualmente que la polémica no tuvo el efecto de una consolidación del sistema. Por el contrario, sospecho que el filósofo fue el primero en notar que las grietas que el adversario había hecho bien visibles en el edificio crítico, el estatuto ambiguo de la cosa en sí, que es metafísicamente un sustrato de lo sensible o lógicamente referente vacío de un concepto límite y vacío del espacio y el tiempo, base posible de donación empírica, resultado de un fundamento subjetivo innato que presupone algo más allá de él, o el juego dual de la facultad cognoscitiva, receptividad que produce por autoactividad las formas intuitivas,
por autoactividad, es decir, una receptividad procesual y posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la metafísica, lo cual debería exigir algún tipo no matemático de construcción, si no se quiere admitir, y Kant nunca lo quiso, una intuición intelectual. El gran problema de Kant es que no acepta una intuición intelectual. Entonces, ¿cómo hace el entendimiento para añadir conocimiento a la intuición sensible? ¿Cómo hace para añadir si no intuye? ¿Cómo hace para añadir? No, imprime universalidad, pero la universalidad es carácter, no es contenido. ¿Cómo añade conocimiento? ¿Cómo puede añadir conocimiento el entendimiento si el entendimiento lo único que hace es imprimir universalidad? Y como dijo Kant, el ser no es un predicado real. Entonces, imprime universalidad, pero la universalidad no es contenido, es forma. Pero el juicio sintético a priori lo que hace es añadir contenido. ¿Cómo puede añadir contenido el entendimiento si no tiene intuición propia? Si está subsumido a la dinámica de la certeza sensible, que es la única que puede intuir. ¿Cómo hace para añadir conocimiento el entendimiento? ¿Cómo hace? Si no tiene entendimiento propio, si no tiene actividad propia, si no tiene intuición propia. Si es sintético a priori, el a priori añade conocimiento. Pero ¿cómo va a añadir si el entendimiento no tiene intuición? El problema de Kant es que no acepta que la intuición tenga el sentido sensible por la estética trascendental y el sentido inteligible por la categoría del entendimiento. No cree Kant que el entendimiento pueda captar una intuición propia, que haya una intuición racional que le sea propia al entendimiento. Entonces, ¿cómo añade conocimiento? ¿Qué conocimiento añade? No, le imprime universalidad, pero la universalidad no es añadir contenido, no es añadir contenido, pero la experiencia es la que trae contenido. ¿Y de dónde saca el contenido de la experiencia? Del fenómeno. Y bueno, el sujeto trascendental, cuando sintetiza, ¿qué añade? ¿Qué añade a la cosa? Y le imprime ley universal, pero la ley universal no es contenido. Bueno, ¿qué le añade? Bueno, no le añade nada. Y si no le añade nada, entonces no es sintético, porque el sintético es que le añade. Si no le añade, bueno, no, le añade universalidad, pero la universalidad no es contenido. El problema es que no acepta que la razón tenga intuición propia, que el entendimiento tenga intuición propia. Ese es el gran problema de Kant y lamentablemente ahí muere Kant. Eberhard tiene razón. Eberhard entendió el problema porque era atomista. Lamentablemente Kant no lo entendió y el idealismo alemán quedó preso del error nociológico que ha cometido Kant. Nos vemos. ¡Viva Perón!